Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, partió la carrera. Conversamos con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Animales Políticos número 3, tercera edición de nuestro programa. Cristóbal Belolio, bienvenido. Un gusto, Daniel, nuestro tercer episodio. Le quiero partir agradeciendo a la gente que nos ha visto en YouTube y Spotify por su sintonía. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para semana a semana seguir la carrera presidencial y partimos con sorpresa, porque el resultado de la primaria ya se empezó a reflejar a nivel nacional, mención espontánea. Janet Jara se empina en algunas encuestas incluso como la favorita para ganar la primera vuelta, lo que es... Sí. Al menos la primera parte. Estaría clasificando a segunda con cierta comodidad, aunque el escenario de segunda sigue siendo incierto. Ahora, ya hay un cambio importante del escenario que teníamos antes de las primarias y quiero partir ahí tal vez por una elección que me parece que lo repetimos cada 4 años, pero parece que a los políticos siempre se les olvida. Es muy buena idea hacer primarias. Funciona hacer primarias. O sea, imagínate en lo que estaba el oficialismo hace un par de semanas, con candidatos muy disgregados que no sumaban en las encuestas, ninguno parecía muy competitivo, estábamos hablando de la posibilidad de una segunda vuelta Matei y Kast. Se hace la primaria, una primaria que no fue tan buena en términos de convocatoria, fue más o menos, por ser generosos, 1.400.000, Sí. menos de lo que ellos esperaban. Y aún así, el efecto de que haya una persona que está en la elección desde las urnas y no desde una designación de los partidos, el efecto de que ella aparezca ganando con un porcentaje importante, aunque no sean tantos votos, hace que de alguna manera se convierta en la protagonista. Y hoy Janet Jara es la protagonista de la elección y es el fenómeno del cual todos están hablando. Sí, los politólogos y los encuestólogos, especialmente los últimos, le llaman el efecto espuma, ¿cierto? Habría como un envión que se produce justo después de haber ganado la primaria, porque tienes el escenario para ti, porque tienes validación democrática, ¿cierto? Estamos hablando además, yo creo que de un personaje que yo no sé qué niveles de conocimiento tenía a nivel nacional. Relativamente bajos. Y por lo tanto también... comparado con Matei o con Exacto. Caso, incluso con todas. Exactamente, por eso también la gente la está conociendo y la está conociendo en su mejor luz, ¿cierto? Como una triunfadora. No sabemos si ese efecto espuma se va a disipar con el tiempo y se va, por así decirlo, terminar por decantar en un número más abajo, pero lo que hasta el momento están mostrando las encuestas es que Chile parece que ya no es tan predecible, ¿eh? Porque aquí, si uno mira para atrás, Daniel, desde el 89 la fecha, el que punteaba las elecciones en Chile 12 meses antes se quedaba con el sillón de O'Higgins. Claro. No cambiaba esa pole position hasta el final de la carrera. Hice Como la la carrera pega de Fórmula 1 bien fome, así como que el que parte primero termina primero. Exactamente, yo hice la pega de mirar todas las encuestas desde la que se llamaba Cepa Dimarc en adelante, y siempre el que iba 12 meses antes de la elección punteando era el que finalmente entraba a la moneda, y eso solamente cambia el 2021 con Boric, ¿cierto? Porque de hecho ni Boric ni Sichel probablemente estaban en nuestros planes 12 meses antes de la elección. Claro. Y ahora la gran pregunta era si es que Matei, que iba punteando 12 meses antes de la elección, iba a llegar a la moneda y por lo tanto confirmar esta predictibilidad, esta regularidad chilena, o por el contrario, lo que ocurrió con Boric el 2021 es la nueva normalidad y de ahora en adelante los que llegan a la moneda van a aparecer algunos meses antes de la elección. Matei reventó un neumático, está en pits, está en problemas. Ya vamos a hablar de eso porque ha sido un mes muy complicado para ella. Pero aparece Janet Jara entonces con este primer lugar un poco mentiroso, como decíamos, porque claro, es distinto cuando en una segunda vuelta se suman todos los candidatos de derecha, que siguen sumando mucho más que ella. Pero evidentemente genera el primer efecto que esperaba el oficialismo, que era primero tener una candidatura viable, una candidatura que fuera competitiva, una candidatura que pudiera agrupar el sector. Da la impresión de que en un par de días Janet Jara lo logró. O sea, a la jaraneta básicamente se subieron todos. Sí. No se quedó nadie abajo. Se han subido hasta algunos de la DC, que eran lo que históricamente tenían ciertos, como decía Ignacio Walker, matices con el PC en tiempos de la nueva mayoría. Entre ellos, Ignacio Walker, que escribió una columna muy elogiosa hacia el liderazgo de Janet Jara. Y eso es interesante porque de alguna manera la fuerza de los hechos empieza a imponerse. O sea, pensemos en la DC, dedicámosle 2 minutos a la DC, no creo que para más en este momento a la DC, porque francamente no queda mucho de ello. Que básicamente su gran discurso fue: nosotros no vamos a votar por una persona del Partido Comunista, por eso no participan en las primarias. Correcto. Le dan el apoyo a Toá, pero diciendo nosotros, si pierde Toá, nosotros no estamos en esa primaria. Reservamos el derecho de buscar otro candidato. Claro. Y hablan de Trivelli, hablan de Mike Nichols, hablan de Frey, incluso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sí. Pero pasa lo de Janet Jara e inmediatamente los principales liderazgos del partido básicamente se cuadran porque saben que la única alternativa que hay,
si quieren buscar una reelección parlamentaria, si quieren seguir siendo relevantes, es sumarse ahí. No Si tienen muchas más una opciones. seremía, Claro, ni siquiera un ministerio a esta altura, ¿no? Que caiga algo. Sí, bueno, es interesante. Al principio fueron las figuras más, digamos, progresistas de la ADC, Huenchumilla, Proboste, pero tú bien mencionas a Ignacio Walker, del mundo académico, del mundo intelectual también. Hay gente que ha redescubierto, porque efectivamente no nos habíamos conversado mucho sobre Jara. En esta semana han aparecido una cantidad de análisis sobre Janet Jara, ¿cierto? Hemos hecho todos algún tipo de sociología media descafeinada, ¿cierto? Tratando de entender qué es lo que ocurrió y la gran pregunta es, ¿elegimos a una digna perdedora para el oficialismo en noviembre, diciembre, o elegimos a la próxima presidenta de la República? Todavía estamos en esa pregunta, aunque los mismos asesores de Jara que han recorrido los medios esta semana reconocen, como bien dices tú, que todavía está muy difícil el escenario de segunda vuelta. Salvo, creo que se lo escuché a Darío Quiroga, uno también de los, dicen, cerebros de la campaña de Jara cercanos a la candidata, de que la única forma que tienen ellos de imponerse a final de año es si la elección no se trata de izquierda y derecha. Claro. Y yo creo que, a ver, eso es razonable, porque de nuevo, lo que hablábamos la semana pasada, esta idea de que la elección se jugaba en un eje izquierda-derecha y por lo tanto, si salía Janet Jara, eso iba a abrir una especie de esplendor en que iban a florecer las opciones de centro, no ocurrió. No ocurrió porque ese no es el eje en que se mueve la política chilena hoy día. No es que haya una enorme cantidad de electorado que se autoidentifique con el centro político y que diga, bueno, están demasiado lejos una candidata comunista de una UDI y entonces van a aparecer unas especies de candidatos que van a tomar ese electorado. Ese electorado da la impresión de que hoy día no existe, o al menos no está seducido por las opciones que han intentado aparecer en el centro político, ni en la centroizquierda, ni en la centroderecha, y que está buscando candidatos que provoquen identificación. Y esa identificación sí la está logrando al menos hasta ahora, con lo que ha hecho, falta muchísimo todavía, Janet Jara. Sí, es que nosotros los politólogos tenemos esta deformación, y lo acepto, digamos, como un defecto en la forma como analizamos la política, de muchas veces verla en forma lineal, izquierda-derecha, Claro. ¿cierto? Siendo 1 la extrema derecha y siendo 10 la extrema izquierda, y como muchas veces la gente le gusta sentirse 4, 5, 6, para que no parezca tan radical, tan excéntrica, ¿cierto? Nosotros tendemos a pensar que el hecho de que se elija Jara por un lado y se elija a Kast eventualmente por el otro, abre este descampado, este espacio ideológico en el centro que debiese ser ocupado por alguien. Pero lo que nos están invitando los números a mirar es que quizás no haya que mirar esta elección en el eje izquierda-derecha, sino que en otros ejes que lo complejizan, como por ejemplo, como conversamos acá, el eje sociocultural, ¿cierto? Esta idea de plantearse como una mujer que viene de extracción popular, ¿cierto? Que representa mejor la chilenidad que la izquierda venía un poco rechazando en el último tiempo, mejor que estos apellidos alemanes que se le ponen al frente. Entonces, esta idea de no venir de la élite, ¿cierto? Pareciera ser el eje al cual está apostando la candidatura de Jara, porque si se juega en el eje izquierda-derecha y con la agenda todavía tan corrida hacia la derecha, pareciera que ahí las posibilidades son pocas. Sí, me acordaba de una encuesta de las que salió esta semana precisamente, que decía, ¿por qué candidato usted no votaría? Y decía, ¿por uno de extrema izquierda o por uno de extrema derecha? Y claro, uno saca un montón de conclusiones sobre eso, pero la pregunta es, ¿la gente considera o ve a Jara como una candidata de extrema izquierda, ve a Jara o ve a Kast, como un candidato de extrema derecha o a Kaiser? Son análisis que más bien ocupamos nosotros, pero yo creo que a nivel del electorado masivo no es tan claro sencillamente hablar de esos extremos y descalificar de alguna manera ciertas candidaturas diciendo, no, es que es de un extremo. Bueno, sí. ¿pero extremo de qué? Y de hecho yo creo que a diferencia de lo que ocurrió con Boric Kast en la segunda vuelta del 2021, Boric sí yo creo que se moderó su discurso, probablemente más que Kast en segunda vuelta en el 2021, pero teníamos esta idea de dos figuras bastante polares. Hay gente que disputa que hubiera polarización porque dice que votó la mitad de Chile, no basta para hablar de polarización. Sí, pero nos referimos básicamente a que tanto Boric como Kast pertenecían a tiendas políticas que estaban más en los extremos que las tradicionales que habían competido, centro-izquierda y centro-derecha, ¿cierto? Centro-izquierda representada por la cultura concertacionista y centro-derecha por Chile Vamos. Pero en cambio me da la impresión de que hoy, no sé qué es lo que piensas tú, pero Jara y Kast, si bien provienen de las tiendas que están más en las antípodas, por así decirlo, más extremas, han desplegado un discurso que no parece tanto así. De hecho, hemos dicho que Kast parece que le hizo bien que estuviera Kaiser al lado porque lo hace parecer más moderado, y en el caso de Jara todos los analistas han hecho ver esta especie de descomunización
Entonces, si bien provienen de estas tiendas más extremas en principio, su despliegue ha sido bastante más moderado. Bueno, mucho del análisis de esa segunda vuelta de 2021 fue que Boric fue más efectivo que Kast en moverse hacia el centro. moderarse sin perder la identidad, digamos, de que representaba un determinado sector sociocultural, a la cultura del no, por llamarlo de alguna manera, si nos vamos al año 88 contra la del sí. Y hoy muchos análisis ponen que básicamente lo que está haciendo Janet Jara es poder, de alguna manera, reconfigurar ese electorado que votó por el apruebo, que apoya al presidente Boric, que quería una candidatura de Bachelet y que está logrando al menos eso cohesionarlo, como tener esa base desde la cual empezar a construir. Ahora, el punto es que con eso no le alcanza. Claro. Y por eso la pregunta es, ¿qué tan exitosa va a ser Janet Jara en ir más allá de ese electorado que es el que de alguna manera le es más fácil y que aparentemente lo ha logrado cohesionar rápidamente? ¿Tiene Janet Jara lo necesario para ir a buscar gente que votó por el rechazo, por ejemplo, en el plebiscito constitucional de los 2022? Y que matemáticamente es imprescindible. Por supuesto, no le alcanza con lo otro. Exacto, o sea, para que Janet Jara gane, sea la próxima presidenta de Chile, necesita que gente que votó rechazo y que por lo tanto identificó cualquier mal que haya identificado en la propuesta constituyente, ya sea la plurinacionalidad, ¿cierto? O el te van a quitar tu casa, o cualquier narrativa que se haya comprado, digamos, para justificar su rechazo. Digo comprado no en un sentido peyorativo, sino que la que lo haya convencido, digamos. Esa persona hoy día tiene que votar por Jara para que Jara tenga alguna posibilidad de ganar la O sea, tiene que subir a la jaraneta gente más inesperada que la que ya subió. Por supuesto, y especialmente este votante retraído del cual hablamos el lunes, que no es el votante medio, este habitante mítico, ¿cierto?, que los politólogos usan para tratar de decir quién gana el 50+1, ¿cierto? El votante retraído sería aquel que sencillamente no participa de la discusión política y al cual llevamos de mala gana a votar porque antes no lo hacía y ahora le decimos tienes que hacerlo so pena de multa. Ese votante que no participa de la discusión política tiene que ver y que votó mayoritariamente por el rechazo. Muy mayoritariamente, muy o sea, más que el 62-38. Sí, claro. sí. Y no tengo el número exacto, pero una vez le pregunté al autor de uno de estos artículos si acaso era 9 de cada 10 y me dijo cerca de eso. O sea, mayoritariamente el votante obligado, que es un poco la gran decepción de la izquierda. Que no era un votante de izquierda. Claro, ¿sí? porque recordemos que en el proceso constituyente llegó desde la izquierda la idea de, bueno, vamos a poner voto obligatorio para que el pueblo, las grandes mayorías finalmente se expresen. Y lo que pasó finalmente es que si hubiera sido con voto voluntario el plebiscito, hubiera sido bastante estrecho. Sí. Pero con esta entrada de voto obligatorio que votó de una manera pero abrumadora por el rechazo, terminó siendo el resultado que fue. Correcto. Y de ahí quedó esta configuración que es básicamente la que hemos tenido más o menos en el resto de las elecciones. Correcto. Yo me acuerdo cuando en Chile se cambió el sistema de inscripción voluntaria a inscripción automática y nos quedamos con voto voluntario, te acordarás tú, la primera elección creo que fue la municipal del 2012, que tuvo baja participación. Se decía en ese entonces, estaba esta idea de que el votante, el que estábamos obligando a votar, era más de izquierda, ¿cierto? Porque el voto voluntario era elitista. Claro. El voto voluntario hacía que aquellos que estaban más socializados con la discusión política participaran y por lo tanto era obvio que el voto voluntario iba a favorecer a la derecha. Se votaba en Vitacura y no en La Pintana, digamos. Exactamente, especialmente la gente joven, ¿cierto? Pero curiosamente la primera elección que tuvimos, la del 2012, fue la que precisamente le dio el triunfo a Carolina Tobar de Santiago, a Josefa Rafuri en Providencia. Claro. O sea, la primera vez cuando debutó el voto voluntario, debutó favoreciendo a la izquierda. Y después Bachelet 2013, que fue la primera en la que debuta, digamos, con ese nuevo sistema, arrasa en la segunda vuelta. O sea, parecía que el sentido común estaba invirtiéndose y el voto voluntario le favorecía más a las izquierdas. Y yo creo también un poco la historia que se autoconvenció la derecha después del rechazo y de la votación de los consejeros de mayo del 2023. Es que el Chile profundo era de derecha, este Chile obligado, ¿cierto? Que no estaba participando, era más conservador. Es un tema que vamos a hablar con nuestro invitado también, a ver qué tan cierto hay de eso de que habrían como un poco clavado la rueda de la fortuna, ¿no? Con este voto obligatorio de la derecha. Pero me quería quedar un poquito antes de ir a nuestro invitado, Cristóbal, en las oportunidades y las debilidades de Janet Jara. O sea, lo decimos, ella tiene un desafío, ya logró un primer desafío importante que es convertirse en una candidata claramente competitiva, claramente poder agrupar a las fuerzas que se autoidentifican con el progresismo o con el oficialismo. Ya hizo ese desde, que no era fácil, y lo hizo muy rápidamente. Ahora tiene que ir a buscar más votos y tiene que sobrevivir también a una campaña larga en que va a haber muchas posibilidades de cometer errores, en que ya no tiene experiencia. Janet Jara ha sido candidata una vez, fue candidata a alcaldesa de Conchalí y perdió. Yo no tenía idea. Es su experiencia electoral. O sea, no tiene experiencia en campaña. Lo que
Bueno, diciendo, Bachelet, Bueno, otro maldito paralelo. Bachelet, antes de ser candidata presidencial exitosa al 2005, había sido candidata a concejal, si no me concejala equivoco, por Las Condes, con resultado negativo. sacó como 20 votos. Exacto. No sé, estoy exagerando, Otro, pero no ya, sacó pero ni un voto. otro paralelo maldito. Ya. Claro. Entonces, no tiene experiencia electoral, lo cual, claro, uno dice, tiene todas las ventajas de que es una candidata muy fresca, evidentemente, que se ve nueva, que la gente tiene la oportunidad de conocerla en un momento que es para ella luminoso, por cierto. Sí. Todas son ventajas. Pero no tiene la experiencia que muchas veces te lleva a cometer errores en una campaña de altísimo rendimiento, digamos, donde te puedes equivocar en muchas cosas. Sí, y Jadwe todavía, aún con reclusión nocturna o domiciliaria, tiene sus redes sociales abiertas, puede estar permanentemente. Bueno, dicen ahora que le embarró la sorpresa, ¿cierto? Claro, cuando dice, no, es que Janet Jara va a suspender su militancia. Claro. Lo anuncia, entre comillas, Jadwe, en vez de que lo haga la propia candidata. Exacto. Y después creo que se echó para atrás. Pero bueno, lo discutimos aquí el otro día. ¿Qué tan fortuitas, casuales son estos desencuentros y qué tan preparados son? Acuérdate, nuestra tesis de nuestro primer invitado, Camilo Fere, era que cada vez que Lautaro Carmona le leía la cartilla, trataba de llamar al orden a Janet Jara, ella salía diciendo, no, yo soy una persona autónoma, aquí la que mando soy yo, el amigo Jadwe no viene a la campaña, Cuba sigue siendo problemática desde el punto de vista de los derechos humanos, no tenemos en nuestros planes abrir otro proceso constituyente, o sea, haciendo un contrapunto explícito a cada cuestión que le decían desde el partido. Claro, pero tiene que armar una campaña, insisto, prácticamente de cero. No sé qué equipos también va a poder reclutar. Tiene debilidades. El programa de gobierno que presentó Janet Jara eran 7 páginas, no era un programa. Tiene que hacer un programa de gobierno. Tiene que hacer equipos. ¿Con quién va a gobernar? ¿Quiénes van a ser los encargados de la campaña? O sea, hay un montón de desafíos que no es obvio que los pueda superar tan fácilmente como lo ha hecho en esta muy buena primera semana. Sí, estaba pensando, otra vez, perdóname por el paralelismo con Bachelet, el brazo derecho del programático de Bachelet 1, que se mudó desde Estados Unidos a Santiago a trabajar con la candidata, fue Andrés Velasco. Andrés Velasco redactó básicamente el programa con el cual Bachelet 2005 se presentó ante las elecciones. Recuerda que en una disputa muy fuerte, porque en principio iba a ser Mario Marcel. Marcel, que era supuestamente el hombre, el orejero económico de Michelle Bachelet, y Andrés Velasco y Expansiva como que se metieron por el lado, aparecieron además con esta imagen de ser como más centro, más modernos, más liberales, y logró Velasco un poco desplazar a Marcel. Sí. Claro. Bueno, ahora está la pregunta, ¿bastará con los cuadros del Partido Comunista? Y hay algunos tipo Landerrecho, estoy pensando como en esas figuras que son bastante respetadas desde el punto de vista técnico, que parece que ya dijeron, aquí esta fiesta no es nuestra, digamos, llamen a otra persona. Pero es interesante saber quiénes van a ser las personas. Creo que tú lo has escrito algunas veces, esta idea de que en Chile, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, nosotros elegimos presidente sin tener la más mísera idea de quiénes van a ser las personas que lo van a acompañar, que no es menor. Es importante saber quién va a ser el ministro de Hacienda, es importante saber quién va a estar en Interior, es importante, hay ciertas cuestiones que nos gustaría saber de antemano, y en Chile como que después de que elegimos presidente en febrero, nos enteramos de quién va a ser, quiénes van a ser. Y está súper naturalizado, porque cuando uno pregunta, los candidatos dicen, no, pues los ministros los designa el presidente, no los candidatos. Y se entiende que un candidato no tiene ninguna obligación de dar luces sobre quiénes serían eventualmente sus ministros. Ahora, me parece que en el caso de Janet Jara, para ella va a ser muy importante dar señales temprano de que efectivamente se está rodeando de gente que, no sé si moderada es la palabra, ¿no? pero que amplíe la fórmula de las personas con las que hemos visto hasta ahora. Bueno, nos estamos adelantando mucho, ya le estamos poniendo la banda presidencial a Janet Jara, y lo cierto, Daniel, es que, como tú mencionas, si bien los números le han sido muy auspiciosos en esta primera semana de hype, ¿cierto? Donde está obviamente muy de moda hablar de Jara, es importante ver que lo que pasa al otro lado, que sumando, ¿cierto?, cada uno de los que todavía se mantienen en competencia, y digo todavía se mantienen en competencia porque puede que haya novedad, no voy a contar nada del otro mundo, no, pero Matei, Kast y un Kaiser que todavía no se baja, pero ahí está con sus 5 o 6 puntitos. Parisi, ¿lo metemos dentro de la derecha? Yo creo que sí. Ya, ok. Bueno, pero lo podemos preguntar a nuestro siguiente invitado. Todo eso todavía siguen marcando juntos más, y en las mediciones de segunda vuelta, las encuestas que lo han hecho, siguen diciendo que la primera opción la tienen esos candidatos y no Janet Jara. Sin duda. El favoritismo sigue estando, pero ampliamente en la derecha, y Janet Jara lo que necesita hacer es una hazaña en términos de dar vuelta a un escenario que desde el comienzo ya era muy complicado, y por eso decimos los desafíos que tiene en su campaña son enormes. Presentemos vamos a hacer el corte y volvemos con nuestro invitado. Hecho.
Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Si nos estás viendo en YouTube, está apareciendo ahí en la esquina inferior derecha el botoncito para que te puedas suscribir. Han sido números bien impresionantes, Cristóbal, así que estamos muy agradecidos de la enorme cantidad de gente que nos ha visto en los primeros capítulos de Animales Políticos. Esperamos estar a la altura. Ya estamos con nuestro siguiente invitado. En el primer programa, recordarán, estuvimos con Camilo Férez, en el segundo con Eugenio Tironi, y hoy vamos a conversar con Claudio Alvarado. Claudio Alvarado es abogado, pero probablemente usted lo ha escuchado, lo ha leído, lo ha visto en medios de comunicación, porque es un recurrente, frecuente analista, director del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, que yo diría es uno de los centros de pensamiento del ecosistema que se suele llamar, yo sé que esto es discutible, ¿cierto? Del ecosistema de la derecha, centro-derecha, donde otros connotados como Daniel Mansuy, ¿cierto? Pablo Ortúzar, Josefina Arauz, etcétera, orbitan también en ese mundo y en gran parte del análisis político serio que se ha producido en el último tiempo viene del IES, así que es un placer para nosotros tenerte aquí, Claudio, un gusto. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y por tus palabras, un gusto estar aquí. Hola Claudio, bienvenido. Muchas gracias. Estamos hablando un poquito porque queremos hablar también de lo que está pasando en la derecha, que es bien relevante también todos los movimientos que se están dando, pero partamos hablando de cómo valoras lo que está pasando con Janet Jara. ¿Qué crees que ocurrió que Janet Jara de pronto pareció ser capaz de unir y revitalizar incluso a un mundo que estaba bastante de capa caída políticamente en los últimos años? Yo diría, abuelo de pájaro, un par de cosas, 2 o 3 cosas. Lo primero es que indudablemente le juega a favor tanto su carisma como su trayectoria biográfica. O sea, digamos que hay méritos propios de la candidata que ella además ha sabido explotar bien. Luego, creo que no se ha reparado lo suficiente, y esto hay que seguir dándole vuelta, como se dice coloquialmente, en lo castigada que está la política tradicional. Los rostros emblemáticos de la política tradicional, me parece que algo de eso terminó afectando a Candidato A. Y creo que también terminó incidiendo en el resultado de la primaria el hecho de que fue muy poca gente a votar. Yo creo que en eso tampoco se ha subrayado o se ha reparado lo suficiente. Es una primaria que desde el punto de vista de la convocatoria es poco exitosa. Entonces también hay que abrirse a la posibilidad, yo no estoy seguro que esto sea así, pero hay que abrirse a la posibilidad de que Janet Jara haya ganado con votos más bien duros de izquierda. Eso hoy día no está en el análisis, da la impresión más bien de lo contrario, producto de sus atributos, producto de las encuestas posteriores, pero un estudio del politólogo Christopher Martínez sugiere, aunque esto no hay forma de comprobarlo, que más o menos el 80% de los votos de Janet Jara fueron votos para Daniel Jadwe en la primaria anterior. Si eso fuera así, uno también podría entrar a elucubrar de que quizá el fenómeno no es tanto como se está anticipando, pero eso lo vamos a ver con el paso de las semanas. Yo diría en cualquier caso que una candidata atractiva para el público que naturalmente vota izquierda, centro-izquierda, y que en el contexto justamente de desprestigio de la política tradicional es alguien que tiene que jugar su partido, digamos, tiene atributos para hacerlo. Sí, es una buena pregunta esta de si votó poca o harta gente en la primaria, porque dependiendo del punto de vista, uno tiene argumentos para decir una u otra cosa, ¿cierto? Mis amigos de izquierda dicen, pero ¿cómo que poca? Votó la misma gente que votó en la primaria que eligió a Piñera el 2017. Pero claro, si la comparas con otras primarias de izquierda o de centro-izquierda, como la de Bachelet 2013 o la de Boric 2021, votó bastante menos gente. Y yo diría que hay otra diferencia en la cual no se ha hecho mucho énfasis. Es que las veces pasadas que tuvimos primarias, después con voto voluntario, la proporción de gente que iba a la primaria, digamos, agrandaba eso respecto de la gente que finalmente votaba. Era un porcentaje mayor de la gente que iba a votar finalmente en primera vuelta. Correcto. Claro. Hoy, un piso más alto. Dicho de otra manera, hoy 1,5 millones no pesa lo mismo que 1,5 millones antes porque vota mucho más gente en la que vale, digamos. Claro. Pero sí, independiente de que vaya a votar más o menos gente, ¿crees que la posibilidad de Jara pasa por...? Porque entendiendo que la gente todavía parece ser bastante de derecha, orden público y economía, por decir como los 2 temas de la agenda. ¿Crees tú que existe la flexibilidad, la ductibilidad de Jara de moverse en un eje que no es izquierda-derecha para conquistar a ese votante obligado que parece en último tiempo se ha comportado en forma bien anti algo? Votó rechazo, votó después por los candidatos de republicano, pero quizás más que nada no porque era de derecha, sino para no hablar del proceso constituyente, y después quizás también votó en contra, no le hemos sacado todavía esa radiografía. Y Janet Jara la tiene muy difícil, y yo diría que el principal motivo de su complicación es
algo que dijo Daniel en una de sus últimas columnas dominicales, cuando decía que aquí el problema no es tanto el anticomunismo, corrígeme si me equivoco, pero el problema no es tanto el anticomunismo como el eventual antioficialismo. O sea, yo creo que el eje gobierno-oposición a Janet Jara le juega muy en contra, y creo que eso explica lo que ella está intentando dibujar, que es rayar la cancha de modo distinto. Ella me parece bastante evidente que tanto la ex ministra Jara como su círculo está intentando justamente mover la cancha desde ahí a un rayado diferente, en virtud del cual sea, por decirlo así, pueblo versus élites. Y yo creo que eso es lo que está intentando hacer, es un poco lo que se ha tomado la conversación pública, y si ella lograra rayar la cancha en ese eje, por supuesto que sus posibilidades aumentan. La pregunta es si eso es posible en el Chile actual, y yo tengo mis dudas. Ahora, este partido hay que jugarlo, la praxis política va creando sus propias condiciones de posibilidad, y lo cierto es que también aquí influye mucho, por elemental que parezca, el desempeño de los candidatos. De ahí vamos a hablar, supongo, de Evelyn Matei, pero creo que un factor que hay que tener a la vista en el caso de Evelyn Matei es que ha tenido un mal desempeño en las cosas elementales propias de los candidatos, y Janet Jara lo está haciendo bien. Si ella sigue haciéndolo bien, quizás tiene una chance de rayar la cancha de modo distinto, pero yo creo, como anticipaba recién, que es difícil, porque hay una alineación muy estrecha entre las prioridades ciudadanas, las cosas que más angustian a la gran mayoría, y los temas que resultan cómodos para la derecha históricamente, y también hoy en día, que son los que tú decías. Entonces, la apuesta de ella es osada. Hoy día rayar la cancha de modo diferente no es fácil, pero creo que es lo que tiene que hacer una candidata que habla desde el oficialismo, con todo lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en Chile. Me da la impresión de que no le queda otra. Y por lo tanto me imagino que la estrategia de la derecha va a tener que ir más bien a mantenerse en esos ejes, ¿no? Que esta elección sea sobre delincuencia, que sea un plebiscito sobre el gobierno, que sea sobre el tema migratorio, y tratar de mantener la discusión ahí. Efectivamente. Ahora, en el eje pueblo versus élite, que evidentemente es un eje que favorece a Janet Jara, ¿tiene cómo contrarrestar eso una derecha donde los candidatos son Evelyn Matei, que lleva 35 años básicamente siendo diputada, senadora, alcaldesa, ministra, y un José Antonio Kast, que es candidato por tercera vez? En el caso de Evelyn Matei, por supuesto que es más difícil. Ese eje, digo, es más difícil porque, como además no ha tenido un buen desempeño, implica hacerse cargo de un eje difícil en un contexto en el que ella no está cómoda. Su incomodidad creo que hoy en día es visible. En el caso de José Antonio Kast, yo tengo la impresión que sí, porque es una candidatura que, hasta donde sabemos, sabiendo que esto es una noticia en desarrollo, hay que poner todas las prevenciones del caso, digamos, pero es una candidatura que, hasta donde sabemos, está muy arraigada en los sectores populares. Depende de la encuesta, marca mucho a veces. Hay números que a veces han sugerido que José Antonio Kast, los republicanos, pueden tener algo así como un 30% de adhesión solo ellos, y todo el resto de los candidatos disputarse el resto, a veces llegando casi al 40%. Entonces, yo creo que en el caso de los republicanos, ese eje les complica menos, pero por supuesto que la trayectoria vital de Janet Jara es un activo relevante a efectos de disputar el partido, de, valga la redundancia, rayar esa cancha. Y esa fortaleza de Kast en los sectores populares tiene que ver derechamente con verse más creíble en el tema de la delincuencia, ¿o crees que hay algún otro factor? Creo que son varios factores, siendo el primero el que tú dices, sin duda. Migración. Delincuencia, migración y relacionados, digamos. Claro, o sea, el público general. Sí. Luego, es un partido nuevo. Esto es interesante, que José Antonio Kast tiene una trayectoria larga como diputado especialmente, pero el partido, en cuanto a referente político y las cosas que está haciendo, son todavía relativamente novedosas. Eso se va a terminar en algún minuto, pero creo que eso también le juega a favor. Es más cara de renovación que Evelyn Matei, evidentemente. Y luego, también hay una cuestión, yo diría, de despliegue en el territorio, cuyo resultado, cuya magnitud también vamos a conocer con las elecciones, pero ahí hay un esfuerzo que creo que es interesante, con independencia que luego el Partido Republicano nos merezca más o menos crítica, pero el contexto político general hoy en día es más bien de vehículos electorales esporádicos, improvisados, que reniegan incluso del color de su partido. Los republicanos están haciendo lo contrario, están, por así decirlo de modo provocativo, repitiendo la receta de Jaime Guzmán, y eso yo creo que también da fruto. ¿A qué receta te refieres? Trabajo en poblaciones. Ellos no son pura red social, por decirlo así. Esa es mi impresión, que no son pura red social, y yo creo que ese despliegue también permite que en el eje pueblo versus élite ellos puedan decir: oye, nosotros tenemos algo que mostrar, estamos presentes de Arica a Punta Arenas, trabajamos con sectores populares, tenemos liderazgos que no son únicamente de la élite. Entonces yo creo que el eje pueblo versus élites, así como complicaba más a Carolina Toá, en este caso complica más a Evelyn Matei. Y de hecho, Kast, si uno revisa sus redes sociales, yo hice la pega para un libro hace un tiempo atrás, él habla de la élite.
habla peyorativamente de la élite. No es la misma élite probablemente de la que hablaba la lista del pueblo, ¿cierto? Para la lista del pueblo la élite era Las Condes, Vitacura, Los Barnechea. Para Kast es Ñuñoa, ¿cierto? O sea, cambia la élite, es la élite liberal, ¿cierto? La intelectualidad en su torre de marfil, que está completamente disociada de las prioridades de los chilenos. Ahora, es interesante que... Perdón, solo que es lo mismo que hace Trump, que es lo mismo que hace Milei, que también son un movimiento popular anti-élite. Por cierto. Claro, pero la élite se identifica de una manera distinta, una élite más bien cultural. Correcto, como dirían los estudiosos de la CLO, es un significante vacío. Uno le dota de contenido dependiendo de cuál es tu antagonista. Ahora, por ahí leí que Matei era una muy buena candidata de segunda vuelta, ¿cierto? Porque parece que ya sea que se enfrente a Kast o se enfrente a Jara o a cualquiera sea candidato al oficialismo, ahora ya sabemos que es Jara, ahí la tendría relativamente fácil para llegar al votante medio, ¿cierto? Pero hasta ahora le ha costado mucho encontrar un registro, una voz, ¿cierto? Muchísimo. Y lo que uno ha visto en las últimas semanas es que, en los últimos meses, ¿cierto? Que parece, no sé cuál es tu visión, que le está tratando todavía de disputar al electorado a la derecha más dura, en este trauma como de las sábanas cortas, ¿cierto? De que si yo abandono la derecha para moverme al centro, voy a destaparme demasiado. Entonces, no sé, pues Punta Peuco, pena de muerte, golpe de Estado, o sea, podría enumerar varias cuestiones en las cuales parece que ella está todavía, o estaba, puede que ahora haya cambiado desde el lunes pasado, disputándole un voto que parece que tiene dueño, porque si se trata de mano dura, se trata como Kaiser y Kast parece que son los dueños de ese espacio. Claro, en esa cancha cuesta imaginar que Evelyn Matei pueda ganar, pero yo diría que el problema es incluso previo, uno de cuyos síntomas que tú dices, y es que aún no sabemos qué quiere encarnar y qué quiere transmitir Evelyn Matei. Yo creo que en esto hay un problema que obviamente no es solo personal de la candidata, pero en ella se está reflejando de modo bastante agudo, y es que la centroderecha, en el contexto en el que estamos en Chile, no es capaz de transmitir un proyecto, un par de ejes, yo vengo a hacer esto. Y eso me parece que produce muchas improvisaciones, mucha desorientación. Ese intento de intentar ganarle por la derecha a José Antonio Kast, además, le ha resultado mal, porque en varios de los temas que tú dices, la respuesta de Kast ha sido más prudente. Claro, no pisó el pena de muerte. Sí, claro. Lo de las Dijo que estaba en contra de la pena de muerte porque era cristiano. Efectivamente, lo de las muertes inevitables, que es probablemente el error más grave desde el punto de vista del trasfondo que ha cometido Evelyn Matei. O sea, en esos esfuerzos yo veo una mezcla entre improvisación, desorientación, pero en último término, no saber qué se quiere encarnar. Y es muy difícil que una candidatura pueda ser exitosa si es que no tiene un horizonte más o menos claro. ¿Y eso, Claudio, tú crees que porque no saben comunicarlo o porque realmente no se ha hecho el trabajo de saber qué quieren hacer? Lo que pasa es que digámoslo así, el mundo de centro-derecha yo creo que tiene, por supuesto, méritos del punto de vista de ciertas cualidades, hablando en general. Sí. Hay un esfuerzo por rigurosidad técnica, hay un esfuerzo por cierta moderación política en contraste con actitudes más estridentes. Yo creo que en todo eso la centro-derecha tiene credenciales que mostrar, pero me cuesta ver hoy en día un sueño que le quiere ofrecer al país. Uno sabía más o menos lo que quería hacer la Concertación, uno sabía a lo que venía Michelle Bachelet II, por poner ejemplos distintos. Con Piñera yo también, uno puede ser crítico de lo que proponía Michelle Bachelet, era mi caso, digamos, pero uno sabía lo que ella venía de manera muy clara. ¿A qué viene Evelyn Matei? No sabemos, y yo lo encuentro inquietante porque esta es una candidatura que no es improvisada. Hace un año al menos sabemos que Evelyn Matei va a ser la candidata a la centro-derecha. Entonces, cuando esto ocurre, yo creo que el problema en parte es de ella, pero también es un poco más estructural. Yo te nombraba a Piñera porque Piñera tampoco, digamos, era una persona muy amante de los relatos. Yo trabajé con él una vez y él decía, ¿cómo se come eso? O sea, si no se podía poner una tabla en un Excel. Pero él transformó de una manera bien interesante la gestión en un relato. Yo sé que hay críticas internas y hay gente que dice, Hernán Larraín, de hecho, en su último libro sobre la derecha, dice que al principio cuando llegaron a gobernar la primera vez, ¿cierto? Se dieron cuenta de que no bastaba con la pura parca roja, el 24/7, ¿cierto? Y la urgencia, el sentido de urgencia, sino que parecía que había que entregar algo más narrativo, ¿cierto? Pero comparado con Boric, muchos han dicho, ojo, tampoco subestimemos la gestión. Si en algo Piñera, sobre todo porque las cosas han envejecido bien y después de su trágica muerte tiene buen lejos el gobierno de Piñera. Hoy, ¿te acordás de esa época que la pandemia que se manejó bien? Es que Piñera, ¿cierto? Hoy los mineros, ¿te acordás? Es que Piñera era... Entonces parece que quizás sin un relato tan sofisticado desde el punto de vista de su densidad doctrinaria, o incluso desde la poesía de utópica de hacia dónde queremos caminar,
él era capaz de decir, elígeme a mí y yo le voy a meter leños a la locomotora de la economía y esto va a volver a andar, ¿cierto? Eso tampoco lo vemos mucho en Matei. Efectivamente, porque cuando se habla del relato, la narrativa, nadie está pidiendo, hasta donde yo no entiendo al menos, nadie está pidiendo documentos extensos ni cosas de ese tipo. Lo que se pide son 3 o 4 prioridades articuladas en torno a un sueño, que se traduzcan en propuestas concretas, y eso es lo que la candidatura de Matei no ha logrado dibujar. Y efectivamente, Sebastián Piñera era, por así decirlo, reacio a este tipo de ejercicio, pero cuando logró llegar a la moneda, en determinados momentos lo tuvo. Mejor o peor logrado, pero lo tuvo. Eso es lo que hoy día me parece que le falta a la centroderecha, pero claro, se mezcla con errores de la propia candidata, y yo pongo este énfasis porque me parece que estos análisis que son muy entretenidos, que a todos nos interesan mucho, tienen que partir a veces de lo elemental, y parte de lo elemental es que Carolina Tobar lo hizo mal, Janet Jara lo hizo bien, Evelyn Matei lo está haciendo mal, Kass lo ha hecho bien este semestre, y yo creo que el piso 1 de que la candidatura de Chile Vamos pueda reflotar es que ella deje de cometer errores no forzados y lo empiece a hacer bien en las cosas más o menos básicas, y luego que existan esas prioridades, ese horizonte, ese dibujo más grande, pero el tiempo se va acabando, digamos. O sea, yo creo que la candidatura de Evelyn Matei no está en ningún caso desfondada de modo definitivo, porque hoy día en política una semana es mucho tiempo, pero sí es verdad que si uno compara con lo que había 6 meses atrás, está mucho más debilitada. Claro, ahora el desafío de Evelyn Matei es básicamente mantenerse, ¿no? Evitar que se desfonde la candidatura, que sus parlamentarios empiecen a mirar para el lado, que empiecen a haber presiones de decir, bueno, mejor nos vamos con Kast. A esas aguas pantanosas, digamos, tiene que sobrevivir Evelyn Matei para llegar bien posicionada a agosto y tratar de meterse en la segunda vuelta. Ahora, déjame hacer ahí hay un punto, porque hoy día evidentemente todos estamos pensando que mal lo hace Matei y que bien lo hace Kast. Digo, este semestre, mirando en cuánto candidatos. Sí, por supuesto, es evidente que es lo que ha pasado en el último mes. Ahora, a mí me llama la atención, la verdad, que haya en Chile Vamos especialmente una autoestima tan baja en términos de lo que ha ocurrido. Porque Chile Vamos, o sea, tú mira la última elección, que fue la de alcaldes y gobernadores. Chile Vamos le sacó la cresta a republicanos. Les ganó, pero, o sea, en términos de cantidad de alcaldes, en términos de porcentaje de votos, en términos de presencia territorial, o sea, no fue ni siquiera una disputa al interior de la derecha. O sea, la hegemonía de la derecha, si estaba en discusión de alguna manera, uno pensaría que el año pasado se había resuelto con un triunfo abrumador de Chile Vamos sobre republicanos. Y básicamente con lo que hacía Chile Vamos, que era decir, tenemos buena gestión, tenemos la gente más capacitada, tenemos un poco el legado del presidente Piñera en términos de que podemos hacer un buen gobierno en contraste a un gobierno que se ve amateur, que se ve improvisado, que comete errores, etc. Tenemos la experiencia y tenemos la candidata que representa eso, una persona experimentada, una persona que no es dogmática, que no comete los errores doctrinarios de José Antonio Kast de alguna manera. Tenemos la candidata. ¿Qué pasó en Chile Vamos? Que da la impresión de que le faltó la autoestima necesaria para decir nosotros tenemos todo para ganar, y empezaron a tratar de confundirse con republicanos, a tratar de pasar un poco como nosotros somos más duros que ellos. Que supuestamente era la lección que se había aprendido con la última entrevista de Piñera, ¿cierto? Casi mitológica, dejar fue un error haber sido vagón de cola de republicanos en el segundo proceso. Claro, en el segundo proceso. Yo encuentro bueno el punto y me parece además bien diagnosticado. Efectivamente, yo creo que hay algo así como un problema de autoestima, pero que deriva, a riesgo de ser majadero, en mi opinión, a que no se sabe muy bien qué es lo que se quiere hacer ni proyectar. Ahora, el caso de la elección municipal es interesante. Porque, pero solo para decirlo, no bastaba con decir, miren, nosotros les ofrecemos gente experimentada que va a hacer una buena gestión y quedarse en los temas importantes, en delincuencia, en crecimiento, etcétera. Pero eso han hecho un poco, ¿no? ¿No te parece que lo han hecho? Yo creo que no, porque... Yo creo que Evelyn Matei no lo ha hecho. Evelyn Matei se ha empezado a meter en un montón de discusiones, como las que decíamos recién, que no tienen nada que ver con... ¿Qué tiene que ver reivindicar el golpe del 73 con hablar de la buena gestión hoy día? Sí. O sea, yo creo que lo que dice Daniel, no sé si bastaba para ganar la elección, pero por supuesto que si se hubiera quedado en ese plano, sumándole 2 o 3 prioridades claras, que además son las que dialogan con la ciudadanía, y no se hubiera incurrido en esos errores no forzados, sin duda la candidatura estaría mejor. Yo estoy de acuerdo. Ahora, hay un antecedente interesante. Ya está la elección municipal, ¿cierto? Y hay un antecedente posterior, que es lo que ocurre con la reforma de pensiones. Me parece que ese es un gatilla en parte la redundancia de esa desorientación, porque lo que ocurre con la reforma de pensiones es que Chile Vamos la acuerda, pero no es capaz de defenderla. es muy cierto eso. No es capaz de defenderla. Porque les dio vergüenza haber llegado a un acuerdo. Sí. Y yo creo que eso es revelador de este cuadro que estamos comentando, porque yo no sé cómo hubiera terminado el cuadro después, digamos, porque están todos estos factores que hemos analizado, pero es distinto aprobar una reforma, defenderla, apropiársela, que básicamente regalársela a la ministra Jara. Claro, porque cuando comiencen a ver los primeros resultados de que empiezan a subir las pensiones, eso va a ser pura ganancia para Janet Jara. Dado que en ese minuto no se estuvo dispuesto a defenderla. Claro, y en cambio Chile Vamos, que votó, que puso sus votos para que se aprobara, luego
Evelyn Matei trató de decir que sí, que no, de no casarse con nada. Entonces, claro, desaprovecharon una gran oportunidad para decir nosotros somos capaces de llegar a acuerdos que mejoran la vida de las personas. Además que yo creo que hay un falso dilema entre la capacidad de llegar a acuerdos en estos temas y la capacidad de mostrar dureza, firmeza. O sea, eso no es... Sí, en el Chile actual, dado el contexto político y social, eso no es necesariamente contradictorio. Porque de hecho, me parece a mí que, si uno quisiera resumir el cuadro, la ciudadanía anhela a una mano dura o al menos mucha firmeza en seguridad, en migración, etcétera, pero al mismo tiempo siguen existiendo problemas sociales muy acuciantes en salud, en educación y es perfectamente posible transmitir el pack completo, por decirlo en términos coloquiales. Sí, yo estoy pensando, a propósito de esta pregunta, ¿qué pudo haber hecho distinto la candidatura de Toá? ¿Cierto? Eugenio Tironi decía el otro día, o Camilo Ferro, no recuerdo, algo así como una cosita por allá, otra cosita por acá, pero la tendencia estructural hacía que fuera muy difícil, y de hecho tú de alguna manera también lo dijiste. O sea, más allá de su mal desempeño, de que no se tocaron las teclas correctas en lo que duró la campaña de primaria, la marea iba para otro lado, ¿cierto? Si es que efectivamente el eje es pueblo-elite, como decíamos. Si es que eso es correcto, y Matei se desvive en mostrar que lo que tiene Chile Vamos es responsabilidad, gobernabilidad, equipos. Imaginémonos que lo haga, ¿vale? Mi temor, por así decirlo, si yo estuviera en el comando de temor, es que aún diciendo eso, o sea, página Mercurio a 4 páginas mostrando el equipo económico de Matei, donde están todos los más bacanes posibles, ¿cierto? Los macroeconomistas, ¿cierto? Los cerebros de Chile en materia macroeconómica. Bueno, al día siguiente puede mandarse un condoro y todo eso. Es que ese ejercicio hoy día, ese ejercicio es medio tramposo, no porque tú quieras hacer trampa, digo porque es un ejercicio en el que Evelyn Matei ya viene debilitada. Sí, es distinto a haberlo hecho en enero. Mi único, ¿cómo se llama? Por así decirlo, duda es si es que insistir hoy en conceptos como gobernabilidad, experiencia, ¿cierto? Equipo, que yo creo que ella ha tratado de manera no consistente, ¿cierto? De destacar. Quizá esos conceptos no sean los que hoy día, ni aunque los despliegue bien en el debate público, por donde pase el nervio dramático de la elección. Pero déjame poner un ejemplo de algo que no se ha hecho y que quizá el nombramiento de Paula Daza ayuda a revertir. Ahora que se deshicieron de los 11 voceros que tenían. Sí, vamos a hablar de eso. Salud. Salud es una prioridad persistente de los chilenos. Es verdad que hoy día está bajo otras, pero es una prioridad y muchas personas, la gran mayoría de Chile, lo experimentan en lo que implica nuestros problemas al respecto. Sin duda. En salud, Chile Vamos cuenta no solo con Paula Daza y el resto de los rostros de los liderazgos que manejaron la pandemia, sino con esa experiencia, la de la pandemia, que sigue siendo muy valorada especialmente por lo que fue la vacunación masiva. Ahí hay una mezcla entre cosas concretas y tangibles, potencial de épica y equipo. Y eso hay que no se ha aprovechado pandemizar la campaña de Matei. Un ejemplo posible de algo que no se ha aprovechado, digamos. Porque también es raro decir yo tengo equipo, estas cosas hay que transmitirlas con propuestas, de una manera más o menos clara, que saca cargo de los problemas y que dé esperanza. Ahí me llama mucha atención porque salud, por ejemplo, se ha desaprovechado, que además no es una invención. Esto es un problema real, concreto, que afecta a las personas de carne y hueso. Sí, ahora, hablemos un poquito de José Antonio Kast, porque hoy día parece que Kast lo está haciendo todo perfecto, ¿no? Pero quedan 4 meses para la elección todavía. La gente no está poniendo tanta atención en la elección y es distinto responder a una encuesta 4 meses antes que ir a votar en noviembre por un presidente o en diciembre en una segunda vuelta por un presidente. Y Kast tiene debilidades. De hecho, fueron las debilidades que le costaron la elección hace 4 años ante un candidato que tenía muchas debilidades también como Boric, y Kast cometió más errores. ¿Qué va a pasar con Kast cuando tenga que meterse ya, no pueda sencillamente decir, bueno, vamos a estar por fuera, no nos vamos a meter en las polémicas, sino que tenga que ir a los debates, tenga que ir a las entrevistas de los últimos meses de campaña, sea probablemente atacado y de manera bien constante por sus rivales si es que él aparece como el favorito? ¿Realmente ha aprendido todas sus lecciones Kast o hay debilidades ahí también, tanto en su historia, en su ideología, en los equipos, que evidentemente sus equipos son mucho menos experimentados que los que tiene Matei o los que puede levantar Jara, que le puedan costar? O sea, de que tiene debilidades y que va a enfrentar preguntas difíciles, ambas cosas son indudables. Ahora, me parece que ha aprendido bastante. Lo que hemos visto hasta ahora, pienso en algunas cosas. El votante de derecha
si algo anhela, me parece a mí, es unidad, coordinación, que la casa esté en paz. Y eso me parece que Caso lo ha transmitido bien hasta ahora. Él no ha puesto en duda que vota por Matei en segunda vuelta si ya pasa. Se ve un candidato, curiosamente, más de conglomerado que Evelyn Matei al respecto. Creo que en eso ha aprendido. También me parece que ha aprendido respecto a transmitir de manera... no habla de esto todo el día, ¿cierto? Pero le preguntan por el pasado de los gobiernos de la concertación y hace una autocrítica. Yo debí valorar más a Eduardo Frei, que una figura que está por ahí dando vueltas mediáticamente. Digo, o sea, creo que hace cosas que no hacía antes. Ahora, faltan las preguntas difíciles. Vamos a ver qué ocurre respecto a la historia reciente de Chile, vamos a ver qué ocurre respecto al tema mujer, aunque yo creo que ahí hay una cierta caricatura o que la cosa es más complicada como se ha mostrado, pero efectivamente tiene un flanco. Bueno, Evelyn Matei trató de abrirle un flanco de una manera muy, muy equivocada. Recuerdo cuando le preguntan por eso y dice, bueno, Johannes Kaiser ha tratado mejor a las mujeres que José Antonio Kast. Yo no entiendo qué quería hacer. Es que yo creo que nadie entendió. Yo a eso me refería con el mal desempeño, con las improvisaciones. Es el ejemplo más reciente, más fresco. Bueno, Kast tiene debilidad y tiene cosas que mejorar. Yo estoy 100% de acuerdo y hay preguntas que le va a costar responder. Pero lo que yo no creo, ahora en esto uno puede ser minoría, digamos, cuando yo he conversado esto no he logrado ser muy persuasivo, yo no creo que un argumento, digámoslo así, que necesariamente hace Kast mal candidato, es asumir que tiene un techo producto de la elección presidencial anterior. Porque yo eso lo veo bien distinto. Me explico. Hay gente que dice, mira, Kast sacó 45% en la elección pasada con un candidato débil o con problemas como Boric, eso confirma que esto estaría medio resuelto. Claro, lo que pasa es que yo lo veo al revés. Porque en el peor momento de la derecha, en el Chile postdictadura, la elección de convencional acababa de ser en mayo del 2021. Fue terrible para la derecha. Y Kast en noviembre, con todos esos problemas, en un contexto totalmente hostil, a diferencia de ahora, saca 45% con voto voluntario. Yo creo que eso es un piso muy alto. Yo creo que eso lo deja bien proyectado. Yo creo que el problema no es tanto electoral como las cuestiones de fondo, donde efectivamente va a tener que responder preguntas difíciles y no tenemos total certeza de que haya aprendido completamente. Sí, no, yo solamente quería, para meterle un pelo a la sopa, decir que mucha gente pensó que el segundo plebiscito constitucional, el de la propuesta de republicano, llamémosle así, era la manera de medir, ahora sí que sí, con voto obligatorio, la fuerza de ese mundo, y también sacó 45. Claro. El a favor, digamos. Obvio, el a favor. Claro, el a favor es interesante porque yo creo que efectivamente, como había cierto hastío con lo constitucional, no se ha mirado lo suficiente. Lo que ocurre con el a favor en términos puramente electorales, sin prejuicio de las críticas al proceso, lo que queramos hablar del fondo del asunto, creo yo, es que el a favor es un voto políticamente transversal. El a favor es un voto con muchos votos de derecha en contra. Hay que magnificar cuánto, cuantificar cuánto. Mucha gente de derecha votó en contra. Perdón, eso. El en contra es un voto con mucho voto de derecha. Y pasó otra cosa que vamos a ver si se logra dibujar del mismo modo en la elección de este año, y es que ahí la derecha y la centro derecha no lograron convertir la elección en un plebiscito al gobierno. De hecho, más bien el gobierno se escondió, se echó para atrás. Trataron. Sí. Pero Boric vota en contra, Chile vota a favor. Claro. Pero el gobierno fue hábil, el gobierno se mantuvo al margen. Sí. Ahora, me parece que dado el carácter de una elección presidencial, y donde evidentemente Janet Jara es la única candidata continuista con posibilidades de éxito, es más difícil que el eje gobierno-oposición no esté presente. Y de hecho, el presidente Boric parece bien empecinado en que el eje gobierno esté presente. Sí. Hace 2 días, 3 días, el día viernes, apareció un acto con Janet Jara de un modo muy entusiasta. O sea, yo creo que el eje gobierno-oposición le complica a Janet Jara repetir el mismo escenario que el plebiscito a favor en contra. Y, perdón por volver a Matei. Lo cual dice que esto esté jugado. Yo creo que va a ser muy disputado en Chile. Esto es importante recordado también, aunque parezca obvio. En Chile la izquierda tiene un voto, centro-izquierda, un voto duro alto. El gobierno tiene un piso que no es bajo. O sea, digo, esto va a ser disputado. Estaba pensando, ¿cuál puede haber sido comunicacionalmente un punto alto de Matei en los últimos años? Y me acordé cuando hace una conferencia de prensa en Plaza Italia, Dignidad, Baquedano, como le quieran llamar, y está con el ministro Cataldo en ese entonces, y dice algo así como, de manera muy espontánea, dice, a mí Cataldo me caía pésimo, pero ahora que lo he aprendido a conocer, me cae bien, y como que le da un abrazo. Sí. Y da una sensación de una persona que no solo que puede trabajar con otros, ¿cierto?, sino que tiene es una Matei que no es enojona, sino que es una Matei buena onda, ¿cierto? Que es capaz de traspasar las fronteras políticas por el bien de Chile. Yo creo que eso fue un movimiento alto de Matei. Y me da la impresión de que lo que ha tratado de hacer en el último tiempo es mostrarse más en el registro enojón, por así decirlo, en el registro de ser el vehículo del voto bronca contra el gobierno, que esa persona, no estoy diciendo que tenga que mañana proponer un gobierno de unidad, aunque probablemente se llegue una segunda vuelta contra Kast, eso ya creo que se aleja un poco, pero algo así va a tener que hacer.
¿Cuál ves que tiene que ser como el registro? ¿Crees que puede haber una Matei que se salga de ese espacio como de la bronca para representar algo un poquito más Y puedo anotar algo solamente para subir la conversación, que ahí Matei tiene una desventaja, porque en general a las mujeres se les evalúa peor cuando aparecen embroncadas o enojadas. El hombre que aparece enojado tiene carácter, la mujer que aparece enojada no tiene control. Entonces también ahí hay un elemento que hace que, y esto está súper estudiado en política, en general la mirada hacia las mujeres que aparecen como enojadas o embroncadas sea mucho más negativa que a un hombre que haga exactamente lo mismo. Y déjame agregarte otra cosa en la cual Matei también cruzó el río a propósito de salud. Esto mucha gente no lo sabe, pero Matei era senadora cuando se estaba discutiendo el auge. El auge que originalmente Michelle Bachelet no era muy favorable. Así es, lo encontraba muy neoliberal. Al auge, ¿cierto? Claro. Fueron otros los del Ministerio de Salud que empujaron esa reforma y Matei al principio parece que tampoco era muy favorable y el presidente entonces Lagos la invitó a trabajar en la reforma y ella fue una de las piezas importantes que desde el Congreso empujó el auge y ella habla muy bien también de ese proceso de construcción colectiva y transversal de una de las reformas más importantes de Chile en el último tiempo. Entonces, me pregunto por eso, lo vinculo con Cataldo, auge Cataldo, esta posibilidad de que elijamos a una Matei que no sea la representante de la bronca, sino por el contrario, ¿cierto? No digo que tenga que, a la Piñera, el cliché de poner a Diego Torres, ¿cierto? Sería terrible, con una esperanza, pero puede Matei encontrar un registro más amable que quizás conecte con el momento. Vuelvo a lo mismo que repetíamos antes. Como los últimos meses no le han sido favorables, hoy día rectificar es cada vez más difícil, pero de que puede hacerlo, de que tiene el potencial, sin duda. Primero porque la elección sigue muy disputada y segundo porque su trayectoria va más bien en esa línea, en ser capaz de mostrar al mismo tiempo firmeza, temple, pero no el enojo que resulta mal. Déjenme contar, aprovechando el formato del podcast un poco más informal que otros espacios a los cuales uno asiste, una anécdota que obviamente no es representativa, es una anécdota, pero que va en esta línea. Me tocaba conversar hace algunos días con una persona de mi familia, no muy politizada ni informada, pero que sigue más o menos para ese perfil con atención a las cosas públicas. Alguien que evaluó ir a votar a la primaria oficialista, no sé si fue o no conversaba nuevamente, pero que hasta hace pocos meses atrás, un par de meses atrás, estaba pensando seriamente y más bien inclinada a votar por Matei. Y me contaba que había hasta ahora declinado de hacerlo. Y yo le pregunté por qué y me dijo, no, está muy peleadora. Está muy peleadora. Argumento así básico, rápido, no elaborado desde el punto de vista doctrinal, ideológico, político, pero claro, hay algo que ella ha transmitido estos meses que no le está jugando a favor, creo yo, más allá de la anécdota, porque no calza muy bien con esa mezcla que se requiere entre firmeza, temple y capacidad de diálogo, porque me parece que a ella no le queda bien en particular, no el modo en que ha crecido últimamente, y luego porque no tenemos ningún antecedente de que los chilenos estén valorando eso. De hecho, volvemos al caso de Kast, y este semestre en particular de Kast, él sí ha mostrado firmeza y al mismo tiempo no es alguien que muestre ese tipo de rabia. No ha querido meterse en pelea en general, y ha sido, por ejemplo, de ese discurso mucho más agresivo que tenía, por ejemplo, hacia el presidente Boric, le hemos escuchado muy poco ahora en los últimos meses. Ahora, su peor momento fue cuando no respetó los tiempos en un debate. Es como con Doro este semestre, efectivamente. Que ahí uno dice, bueno, ojo, ocurrió una vez, digamos. Se arranca la cadena. Claudio, hemos hablado hasta ahora, digamos, como circunscrito el debate a tres, que son los que están en este momento en el candelero, ¿no? Jara, Matei y Kast. ¿Hay algún otro del resto que tú crees que puede crecer hasta el punto de vista de dar la sorpresa? Por ejemplo, Franco Parisi, que una y otra vez aparece en el ciclo electoral, siempre lo miramos un poquito como por debajo del hombre. Bueno, la última vez terminó tercero, sin pisar el país, haciendo campañas de fuera de Chile, terminó tercero. Le ganó el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y le ganó el candidato de la exconcertación, que era Yasna Proboste. Ahora de nuevo está apareciendo consistentemente en las encuestas. ¿Puede crecer hasta el punto de ser un factor relevante en esta elección? Y déjame agregar a Kaiser, porque Kaiser en principio también la derecha tiene que hacerse cargo de eso, porque pareciera que porfiadamente se niega a bajar su candidatura, ya sea por una cuestión de ego, digamos, familiar, ya sea por una cuestión de lo que sea. No sé si va a negociar una candidatura parlamentaria, pero son 4 o 5 puntitos que a Kast le vendrían bastante bien. Voy a decir 3 nombres, los 2 que ustedes mencionan, y voy a agregar uno más. Kaiser me da la impresión a mí de que, curiosamente, a nadie le conviene mucho que se baje.
Así es. A Evelyn Matei no, porque pareciera que le da más votos a Kast de lo que le tributa a ella. Sí. A José Antonio Kast tampoco, porque salvo que se complicara mucho el porcentaje, digamos, porque lo muestra a él más moderado que la extrema derecha, usando el término que se utiliza Es tanto. bueno ver ¿cierto? que hay alguien a su derecha. Claro. Y al propio Kaiser tampoco, porque parece muy empecinado por motivo enigmático a ¿Qué se me seguir pregunta? ahí, ¿De digamos. qué te sirve Entonces, sacar cuatro puntos? Bueno, pero es que hasta hace un par de semanas Kaiser era un fenómeno. O sea, Kaiser creció y estaba en un momento muy fuerte y de repente se empieza a derrumbar, pero todavía le queda espacio para tomar una decisión hasta agosto. Sí, o sea, sí, todavía queda. Luego, mirando simplemente esto, yo diría Kaiser da la impresión de que va a seguir, aunque uno no entiende muy bien por qué. Quizás la apuesta es la que dice Daniel, que luego, así como estuvo arriba, vuelva a subir. En el caso de Parisi, yo lo miro igual que tú, como un fenómeno muy inquietante y curioso también, que exige más análisis, porque que marque lo que está marcando en alguna encuesta hoy día cuesta entender. Porque de Parisi han salido prácticamente todos sus trapitos al sol. Digamos, sabemos los problemas que tiene, las preguntas incómodas que va a recibir. No es un candidato presente. Pareciera que es una apuesta en base a redes sociales. Pero le pega a la elite. Si el eje es pueblo elite, nuevamente volvemos a lo anterior. Efectivamente. Y cada uno tiene un malo, ¿cierto? Si Kast sabe cuál es su elite, si Jara sabe cuál es su elite, y es la representante de distintos pueblos, por así decirlo, en el caso de París y lo mismo. Claro. Y por tanto, yo veo que ahí hay un candidato con potencial de votos que puede, no sé si llegar a segunda vuelta, pero puede existir con una fuerza mayor a la que hubiéramos imaginado pocos meses atrás. Y al que quiero agregar, no porque yo crea que vaya a pesar mucho, pero es porque da la impresión de que sigue habiendo espacio disponible, aunque esto no es puramente lineal, ustedes lo explicaban bien, pero es que hay una inquietud extendida, puede que esto sea nada finalmente, pero hay una inquietud de cuánto puede llegar a pesar alguien como Harold Mike Nichols si es que junta las firmas. ¿Por qué? Porque también es verdad que va a existir, no sabemos cuánto pesa, algún mundo de centro-izquierda que le va a costar votar por Janet Jara. Y Mike Nichols es una mezcla entre alguien que parece más cercano al oficialismo, los Juegos Panamericanos, y que puede rentar eventualmente, no digo que vaya a pasar, una posibilidad, de la antipolítica. También. El Partido del Orden, no sé si va a estar con Mike Nichols, pero el Partido de la Antipolítica, si hiciera una buena campaña, podría eventualmente favorecerlo. De hecho, se acaba de cumplir 10 años de la Copa América. Estaba pensando lo mismo. Yo le estaría sacando lustre a eso. O sea, alguien me decía el otro día, medio en broma, medio en serio, ¿cuánto le beneficia a Mike Nichols, asumiendo que junte la firme, que tiene un buen despliegue, en fin, cuánto le beneficia a Mike Nichols un video con Bielsa? Unidad Nacional, recordando la Copa América. Bueno, quizás algo puede crecer. Que es del Dr. Jadwe y de San Paoli. Pero digamos que los procesos se inician con Mike Nichols y Bielsa. Así que yo diría que todavía hay margen, esto está muy disputado, noticia en desarrollo, y por tanto, esta elección, o sea, lo que yo no tengo ninguna duda es que va a ser competitiva y que habría sido quizá algo iluso pensarlo de modo distinto. Claudio, ¿qué tanto crees que puede pasar, para cerrar un poco el debate sobre lo que está ocurriendo en la derecha? ¿Qué tanto ves que Evelyn Matei se puede afirmar y por lo tanto, básicamente la gran incertidumbre de aquí a noviembre puede ser la disputa Matei-Kast para ver quién de los dos pasa a segunda vuelta con una gran posibilidad de ganar? ¿O qué tanto crees posible que uno de los dos se derrumbe, se defonde? En un momento uno pensaba que Kast se podía defondar, ahora todas las apuestas son que Matei se puede defondar. ¿Qué tanto crees que esto va a terminar centrado en una gran disputa, la primera vuelta siendo una especie de primaria de la derecha, para ver quién pasa a disputar con Janet Jara? Como la Piñera-Lavín 2005. Como la Piñera-Lavín el 2005, muy buen ejemplo, sí. Efectivamente. Yo hasta ahora veo como escenario más probable el que tú dices, o sea, que esto sea una primera vuelta que le sirve como primaria, entre comillas, a la derecha, porque para que Evelyn Matei no estuviera en esa disputa, tendría que defondarse de un modo mucho más acelerado de lo que ya ha pasado, y me cuesta creer de que eso vaya a ocurrir. Supongo que con todo lo que estamos conversando, el análisis que aquí estamos teniendo o desplegando se está repitiendo en muchos lugares. Yo supongo que en el mundo de Chile Vamos ya hay conciencia de que se tiene que terminar definitivamente el tipo de errores no forzados que hemos comentado, la improvisación, y por tanto... no es Sichel en el sentido de que no se percibe como ajeno. Sus parlamentarios son fieles, en teoría. Entonces yo diría, pero nosotros para cerrar, que si ella se mantiene y logra sortear estas 2 o 3 semanas críticas, básicamente sin errores no forzados y aprovechando algunos de los activos que tiene Chile Vamos, va a estar en la disputa. Claro, porque tampoco... otro de los problemas de no ir a una primaria es que tú no estás validado ni siquiera desde el punto de vista político ni legal, digamos. O sea, puede haber algunos creativos que empiezan a decir, bueno, bajémosla y vamos con otros, es que siguen desfondándose. Pero Chile Vamos, y esto es parte de la cuestión más estructural, más a largo plazo, Chile Vamos hoy día, si alguien estuviera pensando eso, lo cierto es que no tiene un plan B. Claro. No hay un candidato en Chile Vamos, no lo veo. Bueno, imagínate, es un escenario que evidentemente es ficción. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto el expresidente Piñera? O sea, estaría ofreciendo... Ahí probablemente sí habría plan B. Bueno, probablemente habría mucha gente, o tal vez ya habría ocurrido. Ya habría ocurrido. ¿No?
Sí. O sea, que se puede argumentar en estas cosas, Sí, bueno, digamos, es que son son especulaciones, obviamente pero se especulaciones. puede argumentar en los dos sentidos. Alguien podría decir, mira, alternativa A, la casa en la centro derecha estaría más ordenada, porque Piñera ayudaba a que las cosas funcionaran. O bien alguien podría decir, no, B, es un animal político, y si ve que Matei se empieza Animales a desfondar... políticos, muy bien, gracias por la referencia. efectivamente, Además que Matei empezó a subir Claro. entre que se perdió el segundo proceso constituyente y la muerte de Piñera. Hay gente que dice Claro. que influyó también en Apareció un poco como la sucesora natural, ¿no? Efectivamente. La heredera natural Sí. del presidente Piñera. Lo cual hace aún más incomprensible, para poner el ejemplo que poníamos antes, que no se haya aprovechado la cuestión de la salud, donde además también está presente eso, digamos. Ya, o sea, tú que estás más o menos más metido en esa discusión, ¿consideras que estos rumores de que Evelyn Matei podría dar un paso al costado por razones quizás de salud, que obviamente mezcladas con su posición en las encuestas, si marcara 30 puntos, yo creo que con la salud puede esperar, digamos. Nadie hablaría de eso. Claro. Y a propósito un poco lo que pasó con Longueira, el trauma de Lavín, de que siempre el pan se quemaba en la puerta del horno, lo que pasó con Sichel en la elección pasada, o sea, como que empieza en la derecha este rumor. Pero con Goldberg cuando lo bajaron. O sea, una y otra vez la derecha ha fagocitado a sus candidatos pero- un poco en la pero- puerta del pero- horno. Aunque Longueira se enfermó, digo, para hacer la historia Después completa, de la primaria. Longueira y Goldberg no son lo mismo, digamos. No, claro, Sí, sí, sí. son casos distintos. Sí. Pero tu rumor Sí. lo has escuchado, pero no les das, digamos, mayores... O sea, el único escenario en el que yo vería posible que alguien pensara seriamente en que Evelyn Matei se baja es que, no sé, hay 2, 3, 4 semanas seguidas en que empieza a salir cuarta, quinta, como una cuestión que hoy día se ve lejos, Ya, digamos. O ya sea, los parlamentarios se preocuparían y dirían... pero yo creo que el escenario más probable y donde debería estar preocupado Chile Vamos más que en ese tipo de especulaciones es una disputa en que hay una candidata al oficialismo que va a pasar a la segunda vuelta hasta donde todo permite suponer hoy día, y hay alguien de oposición que va a pasar a la segunda vuelta que hace Chile Vamos para estar jugando ese partido en serio, nuevamente, sin errores no forzados, con prioridades claras, con un mensaje, con una épica, y yo creo que eso todavía hay margen para hacerlo. No veo que Chile Vamos... O sea, creo que cualquier otra apuesta lo va a terminar dejando peor al mundo de la centro-derecha. Claudio, muchísimas gracias por habernos No, gracias a acompañado. usted, un gusto. Ya, pues estamos con el análisis políticos de esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Chao, muchas gracias. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.